Génesis capítulo 35, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y lavémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, mas no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ya en ese momento, Esaú y Jacob ya habían hecho las paces, ¿no? Lo vimos ayer. Esaú no tenía ya rencor. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre Esaú y Jacob? Cuando hay de pronto algo que no se olvida. Ayer nombramos el sentimiento que más perdura en el ser humano. Tal vez ustedes tienen familiares, con esto que les voy a decir tal vez se van a identificar, de pronto no ustedes, pero sí van a identificar a alguien en sus familias que cumple este requisito. Tal vez hay alguien en la familia de ustedes que de pronto tuvo un altercado, tal vez peleó con algún familiar, algún pariente, algún hermano,
y no le habla, y de eso hace ya varios años. Tal vez ustedes han visto que ha sucedido semejante cosa. ¿Qué es esto? Cuando el ser humano odia a alguien, ese sentimiento perdura a veces años. Es más, a veces la persona se muere y no suelta ese odio. Porque uno de los sentimientos que más se manifiestan en el ser humano de una manera perdurable cuando se manifiestan es el odio. El ser humano difícilmente puede perdonar. Hemos oído, yo estuve en muchas denominaciones y en casi todas ellas me decían, debes perdonar, así me decían. Yo les conté, en mi caso, cómo durante mucho tiempo yo experimenté ese odio, yo también lo experimenté. Y cuando alguien me decía, ay, es que es tan difícil perdonar, yo le decía a esa persona, yo entiendo, porque yo también odiaba y yo no quería. Yo me cogía de las manos con otras personas y orábamos y decíamos, le perdono, le perdono, le perdono. Así yo decía, repetía y repetía y de todo corazón, y decía, de todo corazón le perdono. Por eso sé que cuando una persona piensa en de todo corazón, se imagina que es apretar los ojos, apretar los puños y decir de todo corazón. Como si de todo corazón fuera apretar los ojos, apretar los puños y decir de todo corazón. Pero no es así. Yo lo decía, sí, sí, yo quiero perdonar, yo le perdono, le perdono. Pero pasaba el tiempo y me daba cuenta, no, eso no es así. El ser humano difícilmente puede perdonar. Es difícil, difícil, difícil. Y también les conté, no sé si se acuerdan, qué fue lo que Dios permitió en mi vida para que yo pudiera perdonar. No sé si se acuerdan, lo que Dios permitió en mi vida para que yo pudiera perdonar fue cuando yo me pude ver a mí mismo a través de Génesis 5, cuando yo pude cumplir el requisito que se necesita para ser salvo. No sé si se acuerdan cuál es el requisito que se necesita para que una persona pueda recibir la salvación. Hay varios casos en la Biblia, varios ejemplos de cuando nuestro Señor Jesucristo dijo algo, porque así se había hecho. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, en el caso de la viuda de Naín, no sé si ustedes se acuerdan. Naín es una ciudad, ¿sí? Entonces Jesús iba pasando por esa ciudad y esa señora había quedado viuda y solo tenía un hijo y su hijo se había muerto. No sé si ustedes sepan lo que era para una israelita quedar viuda y tras del hecho que su hijo muera. Porque quedar viuda ya de por sí es un mal muy grande para una mujer israelita. Pero también que su hijo muera es el mal dos veces. ¿Sí? Entonces esa mujer quedó literalmente en total desamparo. Pero ella estaba llorando. Ella iba llorando. Uno pensaría, pues es normal perder a que cuando una madre pierda a un hijo llore. Pero si ustedes saben las consecuencias que habían para una mujer en Israel, que quedaran esas condiciones, es terrible. O sea, ella sí tenía realmente razones por las cuales llorar. Pero ahora, esta parte de la historia de la viuda de Naín es la más bonita. ¿Cuál? Que Jesús iba de camino. Y cuando iban a enterrar al hijo de ella, Jesús se acercó a ella y le dijo, no llores. Pareciera cruel, parece como inhumano, ¿no? Que alguien esté llorando con un dolor muy fuerte y se acerque una persona y le diga, no llores. Incluso hace poco alguien había experimentado un dolor muy fuerte y esa persona decía, yo ya no quiero verme más con la gente, porque toda la gente se me acerca a decirme que tranquilo, fortalézcase, confíe en Dios. Todo el mundo se acercaba a hablarle de esa manera y él decía, ya no quiero que me hablen más así. Así decía, ya no quiero que me hablen más así. O sea, si ellos supieran el dolor que yo estoy sintiendo, yo no quiero que me digan que deje de pensar, que deje de sufrir. Yo no quiero que me sigan hablando así. El ser humano normalmente cuando le dice a otra persona no llores, ¿por qué le dice no llores? Le está diciendo no siga torturándose. ¿Pero le da alguna solución? No, solamente le dice no llore. Pero Jesús es diferente, acuérdense. Jesús no es igual a nosotros. Cuando Jesús le dijo a ella no llores, es porque Jesús ya tenía la solución para el problema que le hacía llorar a ella. Entonces Jesús le dijo, mujer, no llores. Detuvo cuando las personas que estaban llevando a este muchacho a enterrar, él los detuvo. Hizo que lo bajaran y él tocando dijo, a ti te digo, levántate. Entonces ese joven se paró. Todos se sorprendieron.
Pero ¿a qué vamos en esta historia de la viuda de Naín? Eso lo pueden leer en el Nuevo Testamento. Cuando sucedió esto, ¿qué pasó? Resulta que Jesús le dijo, no llores, porque Jesús ya había solucionado el problema. Ellos todavía no lo veían, solo faltaba que esperaran unos segundos y se iban a dar cuenta porque le dijo, no llores. ¿Sí? Pero ya él había solucionado ese problema. Por eso dijo, no llores. No sé si ustedes se acuerdan, también habíamos considerado en alguna parte, en algún live, en algún en vivo, habíamos hablado sobre cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos los discípulos, pasemos al otro lado. No sé si se acuerdan, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado, Jesús se acostó a dormir. Él estaba sobre un cabezal en la popa, durmiendo, ¿sí? Pero había una tormenta. Los que iban ahí, la gran mayoría eran pescadores. Estaban algunos que eran muy experimentados en el campo de la pesca. Habían unos súper experimentados en el campo de la pesca. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, ¿qué les había dicho? Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿ellos cómo lo interpretaron? Que ellos debían pasar al otro lado, pero Jesús no les dijo así. Así como cuando le dijo a la viuda de Naín, no llores, porque ella había solucionado el problema para que ella no llorara. Ya Dios había quitado la causa por la cual ella estaba llorando. Por eso Jesús le dijo, no llores. Jesús no era cruel. O sea, una persona cuando se acerca a otra a decirle no llores, si la persona está en un dolor muy fuerte, la otra persona ni siquiera la entiende, solamente le dice no llores, pero no le da la solución, es cruel. La persona que está recibiendo esa palabra no llores, ¿cómo se siente? ¡Qué tortura! ¿Por qué la gente se me acerca así? Yo ya no quiero ver a nadie más, déjenme solo, déjenme sola, así. Porque uno lo último que quiere es que le digan haga, haga, haga. La gente ya está cansada de que le digan qué hacer y qué no hacer. Pero cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ellos ¿cómo lo interpretaron? En modo automático ellos interpretaron, ellos eran los que tenían que pasar a Jesús al otro lado. Pero no. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, era porque iban a pasar al otro lado, ¿sí? Pero ellos cómo empezaron a comportarse. Cuando ellos vieron la tormenta, ellos empezaron a asustarse, a tratar de evitar que esa embarcación se hundiera, esa lanchita se hundiera, porque la tormenta los movía, los sacudía, había brisa, habría lluvia, relámpagos, era terrible. Ellos, que eran pescadores experimentados, ellos cómo se veían, estamos muertos. Y incluso, ¿qué le dijeron a nuestro Señor Jesucristo? Le dijeron, Señor, despierta, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Así le dijeron, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Ellos cómo se veían, estamos a punto de morir. Ellos se veían así. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Pero por qué les dijo? ¿Por qué Jesús vio en ellos que no había fe? Porque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Quién es Jesús? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él subsisten, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz de los hombres, Él era la luz, ¿sí? Entonces ahí Jesús les estaba diciendo, pasemos al otro lado. ¿Quién? El verbo, el que hace todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. Todas las cosas subsisten por Él. Él estaba con ellos y Él les dijo, pasemos al otro lado. Es decir, ellos iban a pasar. Así ellos no hubieran puesto a jalar el esquife, los amarres, así ellos no se hubieran puesto a hacer nada para tratar de que esa lancha no se hundiera, esa lancha no se iba a hundir. Y ellos iban a pasar al otro lado. Pero ellos porque estaban esforzándose, porque eran ellos los que estaban tratando de evitar que esa nave se hundiera. Eran ellos quienes trataban de pasar al otro lado. Pero si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, Jesús iba a solucionar el problema. Cuando Jesús le dijo a la viuda, no llores, era porque ese muertito que llevaban a enterrar, Jesús ya lo había resucitado. Por eso le dijo, no llores. Jesús ya había solucionado. Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, Jesús, ¿qué le estaba diciendo a esa persona? Esa persona, ¿cómo fue sorprendida? En el mismo acto del adulterio. Sea hombre, sea mujer. En la Biblia está hablando de la mujer sorprendida en adulterio. Pero esto va para ti, sea que tú seas hombre o seas mujer. Si tú
has estado en esa misma condición que esa mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿sabes a qué se debe? ¿Tú crees que esa mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, tú crees que ella quería ser sorprendida en el mismo acto del adulterio? De ninguna manera. Ella estaba en una comunidad, en una sociedad, en una cultura que si la sorprendían en el acto del adulterio, solo había una cosa que le iba a pasar a ella: iba a morir apedreada. Porque estaba en una sociedad que dependía de la ley. Ustedes han oído hablar de pronto o han oído ese término: ay, tal iglesia es legalista o tal iglesia es legalista. Legalista se refiere, depende de las obras de la ley. Todavía está bajo la ley, todavía está en las obras. No se puede decir, yo ya no estoy bajo la ley, pero sí hay obras. No, si alguien está en obras, también está bajo la ley. Entonces, hay religiones que están así, bajo la ley. Hoy alguien me hizo una pregunta, alguien me dijo, el hombre se debe cortar el cabello o se lo puede dejar largo, o es pecado, así me dijo él, o es pecado que el hombre se deje el cabello, así me decía. ¿Qué respuesta le di? Si tú estás en una religión que está todavía bajo las obras, que todavía está bajo la ley, es pecado para ellos, ¿sí? Esa fue la respuesta. Así es para alguien, para una religión que todavía esté bajo la ley, que todavía esté bajo las obras. Pero cuando miramos, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, no le está diciendo, siga haciendo lo que usted ha estado tratando de hacer toda la vida. Ahora, esta mujer estaba en una sociedad donde si la sorprenden en el acto del adulterio, la matan lapidada, la matan tirándole piedras. Pero ella, en esta sociedad, en medio de esta sociedad, ¿ustedes creen que ella no quería evitar hacer lo que ella estaba haciendo? Ella era arrastrada. Había una fuerza más grande que ella que la llevaba a pensar que eso ella lo tenía que hacer, que eso la hacía feliz a ella. Había una fuerza muy fuerte que la jalaba. ¿A través de qué? Ya sabemos Satanás cómo engaña. Satanás engaña a través de lo que nosotros pensamos que es nuestro pensamiento. Satanás quiere que nosotros creamos en nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sé que esto casi nadie lo conoce, aparece en 3 partes de la Biblia. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero el común de las personas, ¿cómo piensa? Yo debo hacer, yo soy el que debo hacer. Y le decimos a las personas, ¿usted sabe quién es el hacedor? Ah, sí, el hacedor, ese título únicamente lo tiene Dios. El único que se puede llamar hacedor es el Altísimo, el Omnipotente. Aquí vemos esa expresión. En el capítulo que hoy leímos, el capítulo 35, aparece esa expresión, omnipotente. Él, el que todo lo puede hacer, Él es el único que hace. Él es el hacedor. Pero entonces, ¿por qué tú has vivido una vida religiosa tratando de hacer? Tratando de hacer. ¿Por qué tú has interpretado cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más? Ella había tratado de evitar hacer eso que ella estaba haciendo, adulterar y hacer esas cosas que ella hacía. Ella toda su vida había tratado, había luchado, ¿sí? Desde que ella, como su sistema hormonal se activó, ella no quería que eso pasara. Ella no quería, pero era arrastrada. Ella sabía que había sentencia de muerte si la llegaban a sorprender. Ella sabía, solo había un dictamen para una mujer que fuera sorprendida en el acto del adulterio, y ella lo sabía muy bien, porque ella pertenecía a esa cultura hebrea, donde la sorprendieran en el mismo acto del adulterio, la iban a matar lapidada, es decir, le iban a tirar piedras hasta que murieran. Pero aún así, ella no podía dejar de adulterar hasta que la sorprendieran. Entonces, cuando la sorprendieron, ya a ella, ¿qué le llegó a su corazón? La sentencia de muerte. Ya no tenía ninguna otra opción, ¿sí? Pero cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, Jesús no le está diciendo, tú toda tu vida has estado luchando por no hacer esto, por lo cual te sorprendieron. Ahora te sorprendieron y a partir de ahora sigue luchando con más fuerza, sigue esforzándote para que eso que sale de ti de manera natural, porque sale, o sea, tú quieres evitar que salga, pero eso que tú quieres evitar que salga, vuelve y sale. Eso que tú quieres dejar de hacer, vuelves y lo haces. Vuelves y entre más te propones, ahora sí. A partir de ahora, ya está la última vez, me despido. Esta es la última vez que voy a hacer eso, ya no lo voy a volver a hacer. Yo sé que más de uno se está identificando.
Más de uno está dándose cuenta, yo también hay cosas que yo he querido dejar de hacer. Y varias veces me he propuesto, y me he propuesto, y me he propuesto. Han pasado 1, 2, 3, 4, 10 años. Las personas que tienen 30 años han pasado 20 años y ha estado tratando de dejar de hacer. ¿Qué cosa? Algo que vuelve y hace. Entonces, si alguien se le atraviesa y le dice, no lo vuelva a hacer, ¿usted qué va a decir? Sí, yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo. Si usted supiera lo que yo me esfuerzo para no hacerlo, y vuelvo y lo hago. Jesús no le estaba diciendo a ella, cuando le dijo, vete y no peques más, no le estaba diciendo a ella, vete y a partir de ahora, esfuérzate más. Sí, yo sé que te has esforzado, pero esfuérzate más para no volver a hacer eso que hiciste. Jesús no le está diciendo eso. No le está diciendo eso. Cuando Jesús le dijo a la viuda de Naín, no llores, es porque él ya había solucionado el problema. Faltaba que ella lo viera. Y un minuto después, ella vio, ¡oh! ¿Por qué fue que le dijo que no? Todos los que estaban ahí fueron testigos de por qué fue que Jesús le dijo no llores. ¡Oh! Porque él había solucionado el problema por el cual ella estaba llorando. Igual, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ellos se asustaron. ¡Ay, Señor, perecemos! Pero Jesús, ¿qué les tuvo que decir? Que ellos no tenían fe. Si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Entonces, cuando Jesús le dijo a ella, no llores, igualmente, le dijo, no llores porque había solucionado el problema del hijo. Pero cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, le está diciendo lo que aparece en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ese versículo yo varias veces lo he citado, pero sé que muy pocas personas, sobre todo hoy veo que han entrado personas nuevas, que no conocen ese versículo. Y de pronto dirán, entonces, ¿en qué sentido Jesús le dijo, vete y no peques más? Ya lo van a ver. Vamos a leerlo. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Espero que no se les olvide este versículo. Ese es el secreto por el cual Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Y no es lo que ustedes se imaginaban. No le estaba diciendo, síguete esfuérzate más, para que eso que hiciste no lo vuelvas a hacer. No, Jesús no le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No sé si se dieron cuenta en qué frase me tocó hacer énfasis. No puede pecar. ¿Quién no puede pecar? Dice al principio, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con el que es nacido de Dios? La simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Como la simiente de Dios permanece en todo aquel que es nacido de Dios, esa persona no puede pecar. Sí, yo sé, más de uno ahorita está de pronto como rascándose la cabeza. Uy, pero hay un versículo que dice que hay gente que no puede pecar. Sí, hay un versículo que dice eso. Yo sé que más de uno en ese momento se ha sorprendido. ¿Por qué en la Biblia dice eso? Lo estoy leyendo, lo leí, ustedes se dieron cuenta. Si ustedes tienen Biblia, léanlo. Si no lo leen, yo sé, hay personas que sin leerlo de una sola están diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, yo no estoy de acuerdo, no lo puedo creer. No me crean, pero crean en la palabra de Dios, no crean en ustedes mismos. No me crean. No crean en ustedes mismos, no crean a ningún ser humano. Cuando en la Biblia dice, maldito el que confía en el ser humano, en el hombre, en la mujer, así, está refiriéndose al que confía en sí mismo. O sea, parece que estuviera diciendo al que confía en los demás. Ciertamente también, pero no, por eso les digo, no confíen en nadie, no confíen en mí, no confíen en ustedes mismos. Sobre todo, ¿cuál es el disfraz perfecto para poder ser engañados? Ustedes mismos. No hay peor engaño que creer que esa voz que nos dice esto está bien y esto está mal, la ciencia del bien y del mal. No hay peor engaño que ser guiados por esa voz. ¿Y quién maneja esa ciencia del bien y del mal? ¿Quién fue el que hizo que el hombre comiera de ese fruto? Es más, ese fruto, el resultado de ese fruto, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ¿para qué era el resultado de ese fruto? El que comiera de ese fruto, ¿qué le iba a pasar? ¿Se iba a engordar? ¿Iba a ser más alto? ¿Iba a ser más inteligente? No, el que comiera de ese fruto, ¿Dios qué dijo? Moriría. El que comiera ese fruto iba a morir. Entonces, ¿ese árbol quién es? Y ese fruto que da ese árbol, ¿quién es? Satanás. ¿Qué dice Juan 10:10? Él vino para hurtar, matar y destruir. Él te hizo comer ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, no comas de ese árbol, porque el día que lo comas,
ciertamente morirás. A pesar de que Dios les dio la advertencia, Dios les dijo lo que era Satanás. Si ustedes comen, reciben la palabra de Satanás, ese día ustedes van a morir. Porque Dios había dado su voz. El día que coman morirán. Pero hubo una voz diferente a la de Dios. No había sonado hasta ese versículo, hasta el versículo 1 de Génesis 3, no había sonado una voz diferente a la voz de Dios. Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, Génesis 2:17. Pero, ¿qué sonó en el versículo 1 de Génesis 3? Sonó una voz que le decía, no morirás. En el versículo 3 dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Primero que todo, ¿qué fue lo primero que dijo esa serpiente? ¿Qué fue? Con que Dios os ha dicho. Primero que puso en duda la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿no? Dios no dijo así. Es más, ¿qué dijo la serpiente? Que Dios había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. Pero leemos el capítulo anterior, versículo 16, y Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la serpiente está diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí se dan cuenta de esas dos frases? Son opuestas. ¿Cómo se reconoce a Satanás? Porque habla exactamente lo contrario que Dios. Parece que fuera verdadero, o sea, parece que lo que Satanás dijera es verdadero, si no, uno no sería engañado. La Biblia dice, él engaña ¿a quién? Miremos un versículo más. Miremos, bueno, hoy no quería que recorriéramos tantos versículos, inclusive me ahorré el mostrarles el de la viuda de Naín y mostrarles el de cuando Jesús les dice pasemos al otro lado. Pero sí tenemos que leer un versículo más. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12. Ya que estamos en Primera de Juan, pues estamos al lado de Apocalipsis. Entonces solamente es Apocalipsis capítulo 9, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Miren lo que dice acá. Aquí habla de esa serpiente. Aquí la nombra. Al principio, en Génesis capítulo 3, dice la serpiente. Solo dice la serpiente. Pero aquí podemos ver quién es esa serpiente. Si no sabían, hoy van a saber quién es esa serpiente. Dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bueno, ¿por qué leí hasta acá esta parte del versículo? Porque quería que ustedes supieran qué hace Satanás. ¿Quién es esa serpiente? Aquí dice claramente quién es esa serpiente. Dice el diablo y Satanás, ese. Y fue lanzado fuera la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Algunas veces en la Biblia vemos la palabra diablo, diablo, diablo. Sí, que aparece muchas veces así, el diablo, el diablo. Pero también en muchas partes de la Biblia aparece Satanás, 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 Satanás. Entonces, cada que aparece el diablo o Satanás está refiriéndose a una misma cosa. ¿A quién? A esa serpiente antigua. ¿Quién es el diablo? Satanás. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, Satanás, aquí en Apocalipsis, lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que hace esa serpiente antigua? ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Engaña a quién? Engaña al mundo entero. ¿Pero por qué dice que engaña al mundo entero? Para que diga la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad ha sido engañada por Satanás. El ser humano, en el momento que recibió de la serpiente el fruto de la ciencia del bien y del mal, a partir de ese momento, el ser humano fue engañado. Parece que fuera solamente Adán, parece que solamente hubiera engañado a Eva. Lo que está mostrando la Biblia es lo que acabamos de leer. ¿Satanás a quién engaña? ¿Solo a Adán y Eva? No, al mundo entero. Lo que leemos cuando leemos la historia de Adán y Eva, no estamos leyendo la historia de ellos, no, estamos leyendo la historia de nosotros. ¿A quién engañó Satanás? A ellos, no. A ti también. Pero yo soy pastor, yo llevo 30 años de ministerio, 40, 50 años. Ya tengo todo el cabello blanco porque llevo tantos años ministrando. A usted también lo engaña. Cuando una persona se expresa de esta manera, ¿usted es pecador? Claro, claro. ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? ¿Y Jesús a qué vino? A quitar los pecados de toda la humanidad. ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? Sí, Jesús triunfó. En la cruz Jesús triunfó. Está citando Colosenses, muy bien. ¿Sobre qué triunfó? Sobre el pecado. Él cogió el pecado de todos nosotros y lo llevó a la cruz. Lo clavó en la cruz y nos dejó libres del pecado. Yo les digo, amén, amén. ¿Usted es pecador? Sí, sí, sí.
Increíble. O sea, eso que les estoy diciendo, eso que les acabo de dramatizar, yo lo he visto vez tras vez, hablando con pastores, con líderes, supuestos pastores, supuestos líderes, supuestos evangelistas. Tienen título. En todo el barrio son reconocidos como el pastor más bonachón, el que hace más buenas obras, el que reúne siempre, va de casa en casa pidiendo una colaboración para hacer una gran donación. Van a hacer una donación, van a llevar ollas de agua con aromática o panela o cosas así, y van a llevar pan para darle a indigentes, a personas que no han comido, quién sabe cuántos días llevan sin comer, y él va en un camión y les lleva así esa bebida y les lleva pan y ellos por fin desayunan, y en esos lugares lo quieren a él mucho, pero cuando le preguntamos si es pecador, él dice sí. ¿Qué está enseñando? Parece que él está enseñando la verdad, porque él también le dice a las personas lo que está escrito. ¿Él qué le tiene que decir a los de su iglesia, a los de su congregación? Él les tiene que decir, Jesús llevó el pecado de nosotros. Él lo dice. Yo he conocido así pastores, lo que les estoy diciendo lo he visto. He visto pastores que enseñan que Jesús ya llevó el pecado. Y cuando les preguntamos a ellos, ¿usted es pecador? Dicen, sí, es que todos somos pecadores. Así. Cuando uno mira, aparentemente con la boca enseñan que ya Jesús nos limpió del pecado. Pero cuando uno mira ellos cómo se consideran pecadores, ahí sí se miran al espejo, se miran a sí mismos. Para decir que son pecadores, se miran a sí mismos. Para decir lo que está escrito en la palabra, ahí sí pueden leer, Jesús nos libró del pecado, Jesús con su muerte nos liberó de la condenación del pecado. Sí, lo dicen, pero no lo creen. Lo terrible es eso, no lo creen. La Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos van al hoyo. Pero lo peor es que hay líderes de congregaciones que son ciegos, no conocen la verdad y están llevando a toda su congregación al mismo lugar a donde están yendo ellos. Acuérdense, Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, yo profeticé, yo hice milagros. Sí, ¿sabes quiénes hacen esas cosas? Echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Sí, pastores. Ellos son los que hacen esas cosas. Bueno, algunos sacerdotes también hacen eso. Y en muchas religiones hay gente que hace esas cosas. Echa fuera demonios, profetiza, hace milagros. Pero Jesús sabe qué les va a decir. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cuál es el secreto para que Dios a una persona no le diga eso? Ser libre del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. No es coincidencia que las personas que se han podido conectar hayan escuchado. Sé que lo que han escuchado les ha sorprendido, porque primeramente cuando estábamos bajo las obras nos enseñaron que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, como si Jesús le dijera, sigue esforzándote por dejar de hacer eso que toda tu vida has tratado de dejar de hacer. Pero Jesús no le estaba diciendo eso. Jesús le dijo, vete y no peques más, es porque ella ya no iba a poder volver a pecar. Es en ese sentido que Jesús le dijo, vete y no peques más, porque Jesús ya había solucionado el problema del pecado. Sé que esto muy pocas personas lo pueden recibir, en especial quienes lo pueden recibir en ese momento es porque ya son salvos. Quienes no lo pueden recibir todavía tienen una lucha interna, es porque todavía tienen una mezcla de lo que les han enseñado más lo que han leído hoy en la palabra, porque hoy vimos por qué Jesús les dijo de esa manera y a qué se refiere cuando Jesús les dijo de esa manera. Permite que todas las personas perseveren hasta el final, hasta que puedan recibir la salvación, por lo menos. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.